El presidente de Irán asegura que la nación iraní nunca permitirá a Estados Unidos y a los países occidentales arrodillar y dañarla con sus complots y conspiraciones. Las fuerzas del régimen israelí asesinan a otro adolescente palestino de 16 años durante los enfrentamientos registrados en la ciudad de Nablus, ubicada en la Cisjordania ocupada. Y el presidente de Argentina lanza el trámite parlamentario para un juicio político contra la Corte Suprema de Justicia por el mal desempeño de sus funciones en una nueva etapa en la puja entre el gobierno y el Poder Judicial. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de regreso junto a ustedes con todos los hechos que son noticia a esta hora en una nueva emisión de Hispan TV Noticias. Les saluda Carlos Alonso y acompáñenme porque comenzamos. La consciente nación iraní nunca permitirá a Estados Unidos y a los países occidentales arrodillarse y dañarla con sus complots y sus conspiraciones. Esto lo aseveró el presidente del país persa, Seyed Ebrahim Raisi. Subrayó que los adversarios de la República Islámica pensaban que con sus incitaciones, provocaciones, intrigas, podrían dominar al pueblo iraní, mientras agregó que los iraníes son una nación con perspicacia y que hacen fracasar todas las tramas en su contra, como lo han hecho en las últimas 4 décadas. Instó a los enemigos a dejar de cometer tantos errores de cálculo. Las fuerzas del régimen israelí asesinan a otro adolescente palestino de 16 años de edad en esta oportunidad durante los enfrentamientos registrados en la ciudad de Nablus, ubicada en la Cisjordania ocupada. De acuerdo con el Ministerio de Salud palestino, el menor de edad, identificado como Amer Abu Zeitoun, perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza por parte de las fuerzas de ocupación. Este crimen se produjo un día después de que otro adolescente palestino de 15 años perdiera la vida por disparos en el pecho durante una incursión israelí en el campo de refugiados al sur de la Cisjordania ocupada. La violencia israelí continúa en Cisjordania después de que la región viviera en 2022 su año más letal desde 2006, con un total de 170 ciudadanos palestinos muertos. Y continúan las reacciones mundiales contra la agresiva medida del ministro de Seguridad Nacional israelí Itamar Ben-Gvir tras su asalto a la mezquita Al-Aqsa. Alemania ha pedido a Israel que se abstenga de más provocaciones. El ministro de Seguridad israelí Itamar Ben-Gvir desafió las advertencias de la resistencia palestina y realizó una polémica visita a la explanada de las mezquitas en Al-Quds, Jerusalén. Una visita que aumentó las tensiones y provocó reacciones mundiales. La ONU pide la preservación del statu quo en los lugares sagrados de Al-Quds. El secretario general siempre ha enfatizado la importancia de mantener el status quo en los lugares sagrados en línea con el papel especial de Jordania y llama a todos a abstenerse de pasos que podrían escalar las tensiones dentro y alrededor de los lugares sagrados. Alemania, por su parte, rechazó los pasos unilaterales que ponen en peligro el statu quo en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. La visita de ayer es una provocación y por eso rechazamos muy claramente esta medida. Esperamos que el nuevo gabinete israelí se comprometa a continuar con la práctica probada alrededor de los lugares sagrados de Jerusalén y poner fin a más provocaciones deliberadas. A su vez, Ismael Haniyeh, el líder del movimiento de resistencia islámica de Palestina Hamas, pide acciones urgentes y pasos prácticos para salvar la mezquita Al-Aqsa ante los planes agresivos del régimen de Israel.
Alertó que las declaraciones racistas de Ben Gvir durante su visita al Aqsa muestran su intención de ocupar esta mezquita. Además, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, reaccionó ante tal medida israelí. Estamos profundamente preocupados por cualquier acción unilateral que tenga el potencial de exacerbar las tensiones. Los casos extremadamente raros de visitas previas de la mezquita al-Aqsa solo han exacerbado las tensiones. Hemos visto lo que ha ocurrido en el pasado y continuamos apoyando firmemente el status quo histórico de la larga data en el sitio. Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Kuwait y Qatar condenaron la acción en un comunicado conjunto. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene previsto una reunión pública este jueves sobre los recientes acontecimientos en la mezquita de Al-Aqsa. Nancy Lo con información de Mahdi Aligoli, Hispan TV Noticias. El asesinato del comandante iraní Qasem Soleimani, también de Abu Mahdi al-Muhandis, subcomandante de las Fuerzas Populares de Irak. Esto ocurrido en el territorio de este país fue un ataque flagrante contra la soberanía iraquí. Esto ha sido reafirmado por el premier iraquí Mohamed Shia al-Sudani. Durante una ceremonia con ocasión del tercer aniversario del asesinato de los dos militares prominentes en Bagdad, capital de Irak, al-Sudani declaró que el gobierno de Donald Trump violó los convenios bilaterales, así como el territorio del país. Según el premier iraquí, el asesinato de los comandantes, que tuvieron un papel clave, por cierto, en la lucha contra el terrorismo, también va en contra de las normas internacionales. Rusia reiteró una vez más su disposición a entablar un diálogo serio con Ucrania para zanjar el conflicto siempre que Kiev tome en cuenta las demandas conocidas y expresadas reiteradamente por el Kremlin. En una conversación telefónica, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó a su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan que un diálogo de paz está al alcance si las autoridades ucranianas toman en cuenta las nuevas realidades territoriales. Putin también enfatizó el papel destructivo de Occidente, que sigue suministrando armas y dando sus órdenes a Kiev. Erdogan a su vez propuso la mediación turca para hallar una solución política al conflicto que cumplió ya los 10 meses. Presidente de Argentina, Alberto Fernández, lanzó el trámite parlamentario para un juicio político contra la Corte Suprema de Justicia por el mal desempeño de sus funciones en una nueva etapa en la puja entre el gobierno y el Poder Judicial. El oficialista Frente de Todos cuenta con la mayoría simple necesaria para abrir la etapa de investigación. El conflicto de poderes escaló luego de que el Tribunal Supremo fallara a favor del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en una disputa con Fernández por el reparto federal de los fondos provenientes de la recaudación de impuestos. 11 de los 23 gobernadores de las provincias del país ya han respaldado el pedido de juicio político. Bien, y nos acompaña hasta ahora un estupendo analista político para debatir este tema que está marcando la pauta informativa, como lo es Eduardo Luque. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Qué bueno que nos acompañas en este momento. Me gustaría en primer lugar, Eduardo, tú que conoces muy bien el tema, referirnos a los antecedentes concretos, a los más importantes, a todos ellos, a los motivos que han sido determinantes, que han llevado al propio presidente de la República Argentina a impulsar un trámite parlamentario para ir con todo contra la Corte Suprema de Justicia y demostrar su incompetencia y eventualmente casos de corrupción dentro de la misma. Te consulto, ¿cuál fue el verdadero detonante, como se dice en criollo, que disparó el detonante, o mejor dicho, la gota que rebasó el vaso, que disparó las alarmas? Cuéntanos un poco, Eduardo. Bienvenido y muchísimas gracias. Primero, feliz año a todos los televidentes. Feliz año, Eduardo. Gracias. Y a vosotros especialmente, también un fuerte abrazo. Lo que está pasando en Argentina lo hemos de ver también en un contexto global, ¿no? En Argentina tiene la especificidad
de ser Argentina, pero hay un contexto global donde las fuerzas más reaccionarias, las más conservadoras, normalmente impulsadas desde Estados Unidos, lo que promueven continuamente son, ya que no pueden ir a golpes de Estado porque son rechazados por la población, se hacen golpes de Estado desde el punto de vista, digamos, utilizando los poderes legales del Estado. Y en los poderes legales del Estado, en muchos estados, es evidentemente el tribunal, son los tribunales de justicia los que tienen un componente reaccionario muy importante. En el caso de Argentina es evidente porque, por ejemplo, el Tribunal Supremo lleva persiguiendo a la vicepresidenta desde hace muchísimos años con acusaciones absolutamente inventadas, falseadas, y que intentan derribar al gobierno, ya que no pueden por la vía legal, por la vía de la democracia de los votos, intentan hacerlo a partir de espacios, digamos, de una justicia que se adapta bien a los intereses de los grupos más reaccionarios, que siempre, normalmente estamos viendo que siempre está detrás Estados Unidos o incluso la Unión Europea, que también participa de este tipo de golpes. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Venezuela, con el señor Guaidó, sí, que Estados Unidos y la Unión Europea refrendó a este personaje que ahora ha quedado evidentemente fuera de juego, ¿no? En el caso de Bolivia, en el caso de Argentina, incluso en el caso de España hemos tenido también una cuestión similar, ¿no? Pero en el caso de Argentina es especialmente grave. ¿Cuál es el elemento central? Evidentemente la persecución que se hizo a la vicepresidenta y el encausamiento y el dictado de prisión para la vicepresidenta. Evidentemente sabe el presidente que en este momento, una vez que consigan derribar a la vicepresidenta, el objetivo será él a continuación. Y es por eso que ha reaccionado amenazando precisamente al Tribunal Supremo, puesto que es el elemento central de los sectores más reaccionarios del país, que quieren que el país vaya de nuevo al control directo de Estados Unidos y de las grandes corporaciones. Un contexto global donde las fuerzas jurídicas, pues controladas por los sectores más reaccionarios y promovidas por una derecha impulsada por Estados Unidos, es lo que está definitivamente pues conformando, dándole forma y por supuesto desarrollando iniciativas y tratando de plasmarlas en la medida de las posibilidades para conveniencia de los poderosos por parte de esta Corte Suprema de Justicia allí en Argentina. En el caso de este país suramericano, bien nos comenta Eduardo, están siendo muchos los casos en los que la justicia, entre comillas, está intentando dar ese golpe al gobierno de Alberto Fernández. En el caso de la vicepresidenta Cristina Fernández, la persecución no ha podido ser más implacable, donde no hay realmente pruebas contundentes y fehacientes en las cuales se le pueda señalar, se le pueda acusar de todo, por lo cual se le está haciendo pues mención y daño, obviamente, a la imagen a la vicepresidenta Cristina Fernández. Y bien lo dice Eduardo con toda la razón. Al caer la popularidad, al caer el nivel, al caer prácticamente en desgracia, en caso tal de que lo lograse, en la eventualidad de que lo pudiera lograr la Corte Suprema de Justicia, en el caso de la vicepresidenta Cristina Fernández, pues directamente esa misma Corte Suprema de Justicia va a ir detrás del propio presidente Alberto Fernández. Situación realmente muy delicada. Nos queda un minutito, Eduardo, y quiero aprovecharte lo siguiente. ¿En qué se espera que pueda concluir esta iniciativa presidencial? Una nueva Corte Suprema de Justicia para Argentina, te pregunto, el cambio de su presidente de la Corte Suprema o algunos de los magistrados, ¿qué sería a tu juicio lo más justo y lo más conveniente para Argentina en este caso? Cuéntanos. Lo más justo, sin duda, es una nueva Corte Suprema que responda realmente a los intereses de la mayoría. Lo que es curioso es que la democracia se manifiesta a través del voto y se manifiesta a través del Parlamento. Claro. En cambio, los jueces del Tribunal Supremo no lo escoge nadie. Y es un poder que se intenta colocar por encima del Parlamento, que son, queramos o no,
los representantes legítimos del pueblo sí, intentan colocar por encima de ellos para conducir la situación política. Así que el objetivo sería cambiar a un nuevo Tribunal de Justicia que responda realmente a los equilibrios internos en el propio Parlamento y en la propia sociedad argentina. Mucho me temo que lo que realmente pase será cuando salten los casos de corrupción claro, en el Tribunal Supremo, que seguro que hay y seguro que van a salir. Veremos cómo cambia el presidente y algún miembro más, ¿no? Pero eso no será suficiente. Lo suficiente es que el Tribunal Supremo responda también a los intereses generales de la nación y que estos se manifiestan a través del Parlamento y que el Tribunal Supremo ha de controlar. Pero no ha de controlarlo en base a los criterios de grupos muy minoritarios, claro, sino un amplio abanico social. Nueva Corte Suprema que responda a los intereses de la mayoría del pueblo argentino en este caso. A los jueces no los escoge nadie, es decir, no se someten pues a lo que es un proceso de elección popular, y esto no puede ser. Los jueces, insistimos en esto, deben ser sometidos también a un proceso de elección popular, que sea la misma población que pueda definir realmente quiénes son o quienes deberán ser los integrantes de un organismo tan importante como lo es el Tribunal Supremo de Justicia de un país, con los más calificados, con los más honestos y realmente los más interesados en que la justicia realmente brille en el país para el cual pues cumplan funciones. Eduardo, qué bueno que has estado con nosotros, te agradecemos muchísimo estos poquitos minutos aquí en Hispan TV Noticias, te ratificamos el feliz año para ti y para tu familia en este 2023, que sea muy exitoso para ti. Eduardo Luque, gran analista político directamente desde Barcelona, España. Y Ruth Luque, legisladora peruana, ha presentado una denuncia constitucional contra la presidenta interina de Perú, Dina Boluarte, y sus ministros por los muertos que ha dejado la represión a las protestas en su contra. La congresista de Cambio Democrático Ruth Luque, la vemos en pantalla allí, denunció que la mandataria peruana ha violado los artículos de la Constitución como los de garantizar el respeto a la vida, los derechos humanos, hacer cumplir las leyes. Además pidió que Boluarte y sus funcionarios que respondieran o deben responder por los más de 28 fallecidos en las manifestaciones de diciembre de 2022. Recordó que las leyes peruanas prohíben a las fuerzas de seguridad disparar durante el ejercicio de sus funciones. El mes de diciembre Perú fue escenario de multitudinarias protestas tras la destitución del expresidente Pedro Castillo después de 18 meses ocupando el cargo. Seguimos allí en Perú porque es que se reactivan las protestas y el paro en contra de esta presidenta interina Dina Boluarte, quien fue o es la sucesora del destituido Pedro Castillo. Perú vuelve a ser escenario de protestas y paro en rechazo al gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Tras una interrupción por las fiestas de fin de año, se reiniciaron las movilizaciones con bloqueos de carreteras y manifestaciones en varias regiones. Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria inmediata de elecciones. También piden libertad inmediata para Pedro Castillo. Me encuentro aquí, luchando, con ese paso arrollador, con ese paso vencedor hasta la victoria. Motivos: la corrupción, la injusticia de esa asesina de Dina Boluarte, de esos congresistas que no nos representan, son unos ladrones, tiranos. Exige primeramente poder recuperar la democracia en rechazo a ese gobierno usurpador, pero también definitivamente este Congreso corrupto que no tiene pues ni el 8% de aceptación. En ciudades sureñas como Arequipa se han registrado enfrentamientos con la policía. Los uniformados han usado gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. En medio de las movilizaciones, el primer ministro llamó a los manifestantes a protestar pacíficamente y evitar el bloqueo de vías.
Los 33 millones de peruanos queremos vivir en paz, queremos la libertad de tránsito, queremos transitar libremente, comprar, vender, visitar a nuestros familiares, transportar nuestros productos. Y esto es especialmente importante en una localidad como Puno, que vive del comercio, es una región de emprendedores. Entonces, con esta situación volvemos a hacer un llamado a los que están protestando en este momento a respetar la vida y la integridad de nuestros compatriotas. Perú sufre desde diciembre una ola de protestas luego de la destitución y arresto del expresidente Castillo. Unas 30 personas han perdido la vida en choques entre manifestantes y policías y militares. Nancy Lo con información de Mohamed Moesí, Hispan TV Noticias. Irán anuncia el cierre del Instituto Francés de Investigación por las caricaturas insultantes de la revista francesa Charlie Hebdo. En un comunicado, la Cancillería del país persa aseveró que la medida se produce después de que la revista satírica francesa publicara caricaturas contra las autoridades religiosas y políticas de la República Islámica. Agregó que la nueva acción de la revista Gala es otra muestra de que el sionismo usa el campo mediático para promover la islamofobia e incitar al odio y la división entre las sociedades y las personas. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha fracasado por sexta vez en su intento de designar a su presidente. Y ocurre a pesar de que el exmandatario Donald Trump pidiera a sus seguidores poner fin a las divisiones. El legislador republicano Kevin McCarthy no logró los votos suficientes para erigirse en el cargo. Unos 20 congresistas del ala más conservadora bloquean su elección en la Cámara. Ese grupo reducido quiere imponer sus condiciones y sin su apoyo McCarthy no puede ser electo. Y es que precisamente este senador sigue sin sumar los 218 votos necesarios, pues otro miembro de su partido, Byron Donalds, ha logrado al menos 19 apoyos. Hay 20 personas exigiendo que 201 se entreguen a ellos incondicionalmente. Bueno, no me rendiré incondicionalmente. Si tienen condiciones, nos las pueden dar. Las consideraremos. No significa que las aceptaremos, pero se puede hablar de ellos. Hemos preguntado qué es lo que quieren, qué necesitan, pero para lo que sepan, estamos fuertes, tenemos posición. Hay 201 de nosotros y 20 de ellos. Corrijo, Kevin McCarthy no es senador, sino representante del Congreso de los Estados Unidos y aspira a dirigirlo. La policía de Estados Unidos encuentra dentro de una casa en el oeste del país los cuerpos de 8 personas, 5 menores de edad y 3 adultos, todos con impactos de bala. Según informaron los medios locales, los agentes policiales encontraron los cuerpos de esta familia mientras realizaban un control de bienestar en una vivienda en la ciudad de Enoch, en el estado de Utah. El incidente tuvo lugar el mismo día en el que el Departamento de Policía de Baltimore, ubicado en el estado oriental de Maryland, recibió informes de un tiroteo en un centro comercial en que un estudiante de secundaria murió y otros 4 resultaron heridos. Según los agentes del orden, 2 pistoleros abrieron fuego contra un grupo frente al restaurante. El gobierno colombiano decretó un cese el fuego con varias organizaciones armadas, a excepción de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Ahora se espera que el impacto sobre comunidades sea positivo y se reduzcan los índices de violencia. Álvaro Altamiranda, nuestro corresponsal en Bogotá, en la capital colombiana, nos trae todos los detalles. Vamos a verlo. Permítanme. El decreto del cese al fuego acoge al grupo del Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia, al Estado Mayor Central y a las autodefensas de la Sierra Nevada. Este paso en consolidar la paz beneficiará tanto a las zonas rurales como urbanas, donde ellos tienen su accionar. Creo que es un paso importante que estimula mucho para buscar una convivencia pacífica en la sociedad colombiana que lleva más de 60 años en este conflicto armado. Creo que esto es un propósito muy loable de este gobierno que debe apoyar toda la sociedad colombiana. Sería bueno porque bajarían la delincuencia, bajarían los homicidios que se están presentando a diario,
y que eso es lo que queremos en la ciudad, de que haya que haya paz. Sí creo que este grupo acata al llamado que está haciendo el presidente de Colombia para que todos tengamos paz y mejoremos la delincuencia y los actos de homicidios que hay en esta ciudad. En el decreto inicial, el gobierno también había vinculado a la guerrilla del ELN. Lo malo fue que no se concertó conjuntamente con ese grupo el cese y este salió a desmentirlo. Ante eso, el gobierno le tocó derogar el decreto con los helenos por el momento. El gobierno de Colombia decretó el cese bilateral. Sin embargo, ante la posición asumida públicamente el día de ayer, según la cual debería llevar a la mesa de diálogo el protocolo de dicho cese, hemos decidido suspender los efectos jurídicos del decreto 2657. A pesar que el gobierno cometió un error sin consultarlo con la contraparte, el ambiente que quedó es de concordia y que se debe retomar el tema del cese apenas se dé el nuevo ciclo de conversaciones. Yo creo que el gobierno obró de buena fe. El ELN acababa de decretar un cese unilateral para fin de año y el gobierno creyó que debía hacer otro gesto igual. Creo que es una lección aprendida, pero creo que los canales están abiertos. Creo que no hay una ruptura como quieren propagar la derecha colombiana. Dado este incidente entre el gobierno y guerrilla del ELN, se conoció la nueva fecha para dialogar este tema del cese y otros más, la cual será el próximo 23 de enero en el país de México. Álvaro Altamiranda, Hispan TV, Bogotá. Y en Río de Janeiro bautizan como Avenida Rey Pelé una calle que circula el estadio Maracaná para honrar al legendario futbolista recién fallecido. Ya se han instalado las señales indicativas en homenaje a la estrella brasileña del fútbol, fallecido el pasado día 29 de diciembre. El mítico estadio Maracaná acogió el partido en que Pelé marcó su gol número 1000 en 1969 contra el equipo Vasco da Gama. El gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva también ha anunciado que bautizará con el nombre del ídolo al puerto de Santos, el más grande de América Latina. En honor al Rey Pelé, otras calles, estadios y plazas en Brasil también reciben su nombre. Ajá, y el tiempo sigue corriendo y ahora falta solo una hora para que dé comienzo el análisis detrás de la razón y por ello nos trajimos desde su lugar de trabajo a nuestro compañero Jaime Joan Batista, quien le está dando, por supuesto, los últimos toques al programa de hoy para que nos siga ofreciendo más de lo que tendremos esta noche junto a sus especialistas invitados. Jaime, cuéntanos más. Corriendo para meter el gol en la noche de hoy, a las 9:30 por Hispan TV. Así es. Ahí estaremos detrás de la razón. Lo veremos y lo escucharemos. Así será. Estamos invitando a toda nuestra audiencia hoy a las 9:30 de la noche por Hispan TV, detrás de la razón, abordando un tema trascendental dentro de la sociedad iraní, la mujer persa. El líder de la Revolución Islámica de Irán ha dicho que las mujeres en Irán son sabias, trabajadoras, experimentadas, conocedoras y comprensivas, y hay que emplearlas en varios niveles de la toma de decisión del país. Interesante y una frase que nos pone a reflexionar. Así que sobre eso hoy vamos a indagar, vamos a dialogar y vamos a buscar la razón con nuestros invitados. Les estoy sugiriendo esta edición de hoy, 9:30 de la noche como es habitual, también por nuestras redes sociales y por nuestra página web. Y como siempre, la invitación para que se mantengan bien informados con Hispan TV, hoy de la mano de nuestro amigo Carlos. Así es, muchísimas gracias, Jaime. Las mujeres en Irán entonces, mujeres empoderadas, mujeres que gozan de oportunidades para crecer y superarse, Jaime y amigos, que deben ser y son respetadas, que son hijas de la revolución. Palabras del Ayatolá Seyed Ali Jamenei. Tema de análisis detrás de la razón con Jaime y sus invitados especiales. No se lo pueden perder dentro de una hora y nosotros en 30 minutos regresamos ¿con qué? Con más noticias. Aquí les espero.